¿Qué onda, Juan? Pues no sé. Es de las canas, por puros de canas. Puro Forrest Gump. No está Charlie, ¿o sí? Sí, aquí estoy. Sí, Hola, por ahí Charlie. está. Ole. Somos varios por ahí, Juan, pero sí, el Charlie por ahí anda. Aquí al fondo a la derecha. No dije nada porque si no, Charlie no me Vargas. voy a parar. Por amor de Dios, le dije no hable. Ese es un venerable anciano, no lo conozco. Julio, tienes que abrir la ventana del Charlie para que lo pueda ver. Pero ya me... Ay, Dios mío. Tengo que mandar la bala. ¿Qué crees que ha de haber traído? No lo reconoce, pero sí. Toallita o Dice algo. Carlos y 6 más. Todo el pantalón así, mira. ¿Sí me está oyendo yo? ¿Qué? ¿Sí me está oyendo? El asiento estaba lindo, no llegó a la Charlie Sí, Vargas. claro. Aquí estoy. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? ¿Sí te acuerdas de mí? No. Sí, claro que sí, con mucho gusto verte. Ah, la verdad no lo reconozco bien. Me despido, muchachos. Que la pasen Hasta bien. luego, Julio. Hasta luego, Julio. Adiós, Bye, Julio. Bye, Julio. Bendito Alzheimer. Seguimos. Vale, listo. Pues no sé quién será ese vato, pero pues a lo mejor le debo algo. Por eso no te pude ver, cabrón, por eso no te encontraba. No me quiso ver. Lo bueno es que no le debes. Bueno, pues ya voten al Julio, Bueno. porque si no no nos va a dejar. Ya silencia, Julio, por favor. Tú, ya, córtale el micrófono a Julio. Déjame silenciarlo. Ahí está. Y lo das de baja de paso, ¿no? Ah, Julio, ahí está Julio todavía. Ay, sí, Bueno. pues, ojete, no invita a la fiesta. Bueno, el caso es que lo que yo utilizo, con lo que suelo trabajar son con métodos numéricos que lo que intentan es encontrar la solución de ecuaciones diferenciales. Hay muchos métodos numéricos, todos son métodos aproximados. Y yo principalmente utilizo elementos finitos y elementos discretos. Entonces voy a contar un poquito lo que es el elemento finito. Ahí el amigo de Charlie alguna vez dijo, los elementos finitos son unos elementos pequeñitos. Voy a poner este ejemplo. Es una viga en la cual está sujeta a distintas cargas axiales, ¿no? Entonces vamos a suponer que la solución de esto es este desplazamiento que tenemos aquí, ¿no? Ya no funciona esto por esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de aproximar esta curva con elementos rectos, lo más rectos que puedan ser. Entonces, en aquellas zonas que son muy planas, que son muy rectas, voy a utilizar pocos puntos, y en aquellas zonas donde hay un cambio abrupto en la pendiente de la curva, pues voy a tener que utilizar más puntitos para hacer que todas estas líneas se vuelvan una línea recta, ¿no? Entonces, al final, si yo traslado estos puntos de mi curva, lo que es mi viga, lo que me va a dar es una discretización. Es decir, entre dos puntos es un elemento finito. Y voy a utilizar más elementos finitos, en donde las curvaturas son mayores, y en aquellas zonas que son más planas, pues utilizaré menos, ¿no? Esto es el problema del mallado de un dominio, que seguramente pues habréis oído, ¿no? Espero no meterme con muchas ecuaciones, y las que tengo son bastante sencillas. Una de las, digamos, de las piedras angulares del método de los elementos finitos son las funciones de forma. ¿Qué es esto? O sea, si yo he dicho que entre dos puntos lo voy a aproximar como una recta, pues aquí tengo el desplazamiento de mis puntos, aquí la posición en X sobre la viga, y voy a decir que desde este punto aquí a este otro, el comportamiento del desplazamiento va a ser como una recta.
Y esta es mi ecuación de la recta, esta que tengo aquí, que no es otra cosa que es esta forma, la clásica forma del polinomio lineal en una dimensión, ¿vale? Esta ecuación, si yo despejo el desplazamiento que quiero encontrar, es decir, el desplazamiento vertical en cualquier punto de esta recta, yo la despejo de esta ecuación y me va a dar esta expresión de aquí. No he dicho nada nuevo. Ahora, lo interesante es que esta ecuación la voy a poner en función de los desplazamientos verticales del nodo I y del nodo J. Voy a conocer esos valores en los extremos de esta recta, ¿vale? Entonces, esta misma ecuación, si yo trabajo un poquito con ella, la puedo poner de esta forma. Esta es la misma ecuación que tengo aquí arriba, o sea, no es nada diferente. Únicamente la he puesto en función de los desplazamientos en un nodo, en el nodo I, y de los desplazamientos en el nodo J. Y esto que tengo aquí encerrado es la función de forma del nodo I. Y esto es la función de forma del nodo J. Son estas ecuaciones que tengo aquí. En realidad, estas funciones de forma tienen esta pinta, ¿no? Si este es mi elemento, la función del nodo I es una recta que va así, este es el nodo J, y la función de forma del nodo J también es una recta que va de 1 a 0, a 0 en este punto, y este va de 1 a 0 en este otro punto, ¿vale? Entonces, es otra forma de describir esa ecuación de la recta, pero aquí esta forma es muy interesante porque queda en función de los valores nodales, de los valores del desplazamiento en los extremos de mi recta, es decir, en los vértices de mi elemento finito. Entonces, el desplazamiento yo lo conozco en cualquier punto de esta recta, que es una de las características fundamentales del método de los elementos finitos, que se conoce estas variables en cualquier parte del dominio, dentro del elemento finito, y queda expresado en función de las funciones de forma. Ya que tengo el desplazamiento descrito de esta forma, que lo tengo aquí, en dos dimensiones, por ejemplo, pues yo tengo un triángulo, que es el elemento más sencillo. Aquí tengo 3 nodos. El polinomio que yo paso, que puedo pasar aquí, que en vez de ser ahora una línea recta, aquí en este caso es un plano, y este plano está descrito por este polinomio en X, el polinomio lineal, en las dos dimensiones. Y voy a decir que el desplazamiento horizontal tiene esta expresión y el desplazamiento. Y lo puedo poner, este polinomio lo puedo poner descrito en función de las funciones de forma de los 3 vértices del elemento, y me queda esta expresión de aquí, en función de los desplazamientos horizontales de estos 3 nodos, el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical, en función de los desplazamientos de los 3 nodos. Esto es un plano, al igual que como habíamos visto la recta. No es nada complicado, pero lo interesante de esto, bueno, estas son las expresiones de las funciones de forma, quizás me lo salte para no liarlo tanto, pero lo interesante de esto es que como conozco los desplazamientos, puedo conocer las deformaciones, que son las derivadas del desplazamiento respecto de X, la deformación en X, la deformación en Y y la deformación angular. Y estas deformaciones yo la puedo meter dentro de la ley de Hooke y decir, bueno, la relación que hay entre tensiones, los esfuerzos y las deformaciones que tengo. Aquí hay una cosa muy interesante. El polinomio que yo utilizo es un polinomio lineal, bilineal en este caso. Entonces, el campo de desplazamientos es un campo lineal dentro de este dominio. Pero el campo de las deformaciones, al ser derivadas, un campo constante. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene el método de los elementos finitos. La aproximación para los desplazamientos es muy buena, pero la aproximación para las deformaciones, luego entonces para los esfuerzos, no es tan buena, porque se supone que es constante dentro de este dominio. Tienen un orden de aproximación menor
que los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos pueden ser muy exactos, pero los esfuerzos y las deformaciones no lo van a hacer tanto. Como lo único que depende de x e y son las funciones de forma, cuando yo quiero encontrar la derivada de u con respecto de x, pues solo me queda derivar exclusivamente las funciones de forma. Estos términos me quedan constantes. Y lo mismo me ocurre para las deformaciones. Con lo cual, si yo quiero reexpresar esta ecuación, la ley de Hooke, tomando en cuenta estas expresiones de aquí para los desplazamientos, pues me va a quedar que la matriz D, la matriz constitutiva, la matriz elástica, va a estar multiplicada por una matriz que contiene las derivadas de esas funciones y un vector que tiene los valores de los desplazamientos en los nodos. Esto es lo que voy a llamar yo mi matriz B, y esto va a ser mi vector A, que va a ser mi vector de incógnitas al final. Entonces, puedo encontrar que las tensiones van a ser el producto de la matriz constitutiva por la matriz B por el vector de desplazamientos. Ahora lo que yo necesito es un principio variacional. Yo utilizo el principio de los trabajos virtuales. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo en equilibrio y le aplico unas deformaciones cualquiera que sean compatibles con el equilibrio, el cuerpo va a seguir en equilibrio. Es decir, si yo tengo un cuerpo deformado con una carga P y le aplico el 2 veces P, pues voy a tener 2 veces las deformaciones. Eso quiere decir el principio de los trabajos virtuales. Y aquí tengo unas deformaciones virtuales producidas por unos desplazamientos virtuales. Y no es otra cosa más que yo multiplico esos desplazamientos por las fuerzas que yo tengo, y es el trabajo. Recordad que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces voy a tener definido el trabajo realizado por los esfuerzos interiores dentro del cuerpo, va a ser igual al trabajo realizado por las cargas que yo le estoy aplicando a ese cuerpo. Y como me aparecen al final estos desplazamientos virtuales, me los puedo cargar de aquí y me va a quedar esta expresión de aquí, que no es otra cosa más que una suma de fuerzas. Estoy haciendo prácticamente suma de fuerzas en todos los nodos de mi malla. Esto es lo que quiere decir esta ecuación de aquí. Esta integral, yo la voy a decir que se llama K. A van a ser mis incógnitas y F va a ser todo este conjunto de términos que tengo en el lado derecho, todas las fuerzas externas. Esto me va a dar un sistema de ecuaciones, de tantas ecuaciones como incógnitas yo tengo en el vector A. Y esto es lo que yo suelo resolver, ¿vale? El producto K por A igual a F. Puedo complicarlo un poquito más y decir que si me voy a un problema dinámico, entonces, según la segunda ley de Newton, bueno, una fuerza es la masa por la aceleración más una matriz de amortiguamiento por las velocidades, más esa matriz de rigidez por los desplazamientos, y van a ser igual a unas fuerzas que pueden ser dinámicas, que pueden depender del tiempo. Esta ecuación va a depender del tiempo, ¿no? Entonces hay distintas maneras de solucionarlo. Un esquema explícito, por un esquema implícito. No voy a entrar en ello, pero queda con la idea de que yo puedo resolver no solamente el problema estático, que serían estos términos de aquí, sino el problema dinámico, que es añadiéndole el producto de la masa por la aceleración, la segunda de Newton, más una matriz de amortiguamiento por los desplazamientos. Puedo resolver un problema dinámico, como puede ser un sismo, ¿vale? Hasta aquí, el tema de los elementos finitos. Si hay alguna duda, interrumpidme, por favor, no hay ningún problema. Ahora, por otro lado, los elementos discretos, estos son muchísimo más sencillos, porque los elementos discretos no es otra cosa más que un conjunto de esferas que están vinculadas por unos resortes, tanto en dirección axial como en dirección tangencial, y por unos deslizamientos que lo que hacen es definir fuerzas de cortante, ¿no? Entonces aquí tenemos una placa de hielo
definida exclusivamente con elementos discretos, y como podéis ver, las grietas que se generan son, podríamos decir que muy acertadas, ¿no? Visualmente uno podría ver esto y decir, hostia, pues sí, la forma que se generan las grietas es bastante buena, que de hecho esa es una de las ventajas que tienen los elementos discretos. Para caracterizar las grietas es muy bueno este elemento, esta metodología. El elemento finito no lo es tanto para caracterizar grietas, tiene ciertos problemas. Entonces, el elemento finito es muy bueno para definir lo que ocurre dentro del dominio, porque hemos visto que realmente conocemos los desplazamientos, los esfuerzos en toda esta zona, en todo el dominio de mi elemento finito, mientras que el elemento discreto no. El elemento finito es muy sencillo y hay mucha herramienta para trabajar con él, tanto a nivel de materiales como problemas no lineales, mientras que el elemento discreto, las grietas son muy buenas, pero es muy difícil saber cuál es la rigidez que tiene este resorte, cuál es la rigidez que tiene este resorte, o cuál es el coeficiente de fricción que tiene este elemento. Entonces, caracterizar la vinculación que hay entre los elementos discretos es realmente muy compleja y es un problema muy difícil, a veces muchísimo más caro que la solución misma del problema. Bien, pues mi idea es decir, bueno, si el elemento finito es muy bueno para caracterizar el dominio como un continuo, ¿por qué no lo utilizo para caracterizar las propiedades micromecánicas del elemento discreto? Entonces digo, bueno, pues voy a intentar encontrar estos microparámetros en función de lo que me daría el elemento finito. Voy a suponer que tengo estas tres esferas, este elemento finito aquí adentro, y digo, bueno, pues le voy a ver qué propiedades deberían de tener estos elementos, estas rigideces de los elementos discretos, para que sean exactamente igual que el elemento finito. Y me encontré con que esa propiedad tendría que ser 1/3 de la rigidez de la matriz K, de los elementos finitos. Esa es la rigidez que deberían de tener estos elementos de aquí. Digo, oye, pues está muy bien. Yo ya sé ahora un conjunto, dado una malla de elementos discretos sobre una malla de elementos finitos, yo ya sé qué parámetros le tengo que dar a estos muelles que tengo aquí. Pero si va a ser exactamente igual que el elemento finito, digo, ¿para qué coños voy a trabajar con los elementos discretos? Si no, yo directamente trabajo con los elementos finitos. Ya sé que van a ser iguales, pero me resulta más sencillo trabajar con los elementos finitos. Entonces empiezo a trabajar con los elementos finitos, pero voy a suponer que el elemento finito se va a romper por los lados, como se rompen los elementos discretos. La rotura normal de un elemento finito es decir, bueno, como las deformaciones son constantes, yo voy a suponer que esas deformaciones son en el centro del elemento, y dependiendo de los valores que alcancen las tensiones, puedo romper o no romper este elemento. Ese sería el esquema, digamos, clásico de elementos finitos, ¿no? Lo que yo digo es que no hay que buscar esfuerzos aquí, sino hay que buscar los esfuerzos en los lados del elemento, porque sería como se comportaran los elementos discretos. Es decir, voy a romper estos muelles de aquí, y al romper el muelle voy a quitar la rigidez correspondiente. Si cada rigidez es 1/3, pues me voy a quedar con 2/3 de la rigidez del elemento. Voy a reducir su rigidez. Entonces, esto es lo que yo propongo, o lo que yo propuse en su momento, romper el lado del elemento. Como que la tensión es constante dentro del elemento, pues es que entonces me va a dar la misma tensión en todos lados. Digo, no, hay que ver los vecinos. Entonces yo veo los vecinos al elemento que me interesa analizarle su lado,
Y digo, bueno, pues la tensión en este lado va a ser el promedio de la tensión de este elemento y de este otro. Y la tensión aquí va a ser el promedio de este elemento y de este otro. Un momento que alguien ha entrado. Descartar. Admitir. Entonces vuelvo a ello. Al tener un valor de tensión aquí, que va a ser diferente de la tensión de aquí, y al ser diferente de la tensión aquí, ahora yo tengo una aproximación mejor de mis tensiones, porque con 3 puntos puedo pasar un plano, ya la tensión no va a ser constante en el elemento. Entonces, esto es una manera de mejorar el campo de esfuerzos dentro del elemento. De hecho, es una técnica por ahí de los años 80, a finales de los 80, que se inventó uno de los padres de los elementos finitos, ¿no? Es una técnica de superconvergencia que tiene muchas propiedades, muy interesantes. O sea, no es que solo me haya inventado que sea la mitad, ¿no? Sino detrás hay una historia al respecto que garantiza que el campo de esfuerzos sea muchísimo mejor que el que inicialmente se obtiene con elementos finitos. Ya que conozco yo el nivel de esfuerzos que ocurre en un lado, pues me voy a un criterio de falla, por ejemplo el de Moore-Coulomb, en el que yo tengo aquí sigma 1, sigma 2, mis tensiones principales, y dependiendo de esas tensiones principales, si caigo aquí, digo, no le pasa nada, está dentro del régimen elástico, pero si cae en esta frontera, o más lejos, o por aquí, y más lejos, en esta zona azul, voy a suponer que el material se empieza a dañar. Es decir, este es el límite elástico, esto es lo que me marca el límite elástico de mi material, y si cae más allá de aquí, voy a empezar a degradar ese material. El material, recordad, la matriz constitutiva es D. Realmente lo que voy a hacer es D por 1 menos D, donde este es el índice de daño que va de 0 en este punto a 1 en la frontera de donde se daña. De manera que si llega aquí, esto es 0 y el elemento se encuentra totalmente dañado. Se va a ir degradando. La forma en la que yo voy degradando este material puede ser exponencial, como sería en esta gráfica. Si alcanzo la tensión máxima de tracción, a partir de aquí, si yo sigo estirando el material, su índice de daño va a ir disminuyendo, en este caso de forma exponencial, o también lo puedo hacer de forma lineal, ¿no? Estas son las ecuaciones que serían, pues aquí está el índice de daño para la matriz constitutiva, ¿no? Bueno, digamos que cuando se rompe o cuando llego yo al límite elástico, el material se va a degradar. Quedémonos con esta historia, no si es para exponencial o si es lineal. Quedemos con que el material a partir de este punto se va a empezar a dañar si yo lo empiezo a cargar, hasta que llegue un valor de 0. Entonces, digo, bueno, pues genial, yo puedo encontrar cuál es el índice de daño de este punto, en este lado del elemento, cuál es el índice de daño en este otro elemento. Y si yo considerara el índice de daño en este otro lado y dijese el daño del elemento es 1/3 de la suma de los daños en los lados, pues lo que voy a hacer es recuperar el daño clásico de los elementos finitos. Y esto ya se ve que no funciona bien. Entonces lo que yo digo, no, si tengo este lado roto y tengo este lado roto es porque hay una grieta por aquí en medio. Y entonces, si hay una grieta, este elemento ya no sirve, ya se rompió. Entonces voy a decir que el daño del elemento va a ser el promedio del daño, de los 2 daños mayores de los 3 lados que tengo aquí. De esta manera creo una grieta sobre mi elemento. Y encuentro que el daño en el elemento pues va a ser mejor aproximado si tomo estos daños sobre los lados. En 3 dimensiones es la misma historia, ¿no? Yo tengo un tetraedro, tengo aquí mis
lados encontrados o caracterizados por mis resortitos. Voy quitando un sexto de la rigidez cuando uno de los lados se quita, pero lo que hago es definir planos de corte, así como aquí tengo este daño entre estos dos lados, caracterizado por esta línea, por los dos máximos daños sobre los lados. En 3D, pues puedo tener este plano de corte o este otro plano de corte. Entonces tengo que verificar, que no es mucho trabajo, cuál es el daño que puede tener el elemento dependiendo del plano de corte que se produzca según el daño sobre mis lados. Entonces con esto ya puedo encontrar yo una forma de dañar mi elemento. Cuando mi elemento está totalmente dañado, lo que digo es, lo quito. Este elemento ya no existe. Y en su lugar van a existir estos elementos discretos en los vértices de ese elemento que desapareció. Y la relación que hay de esfuerzos entre los elementos discretos, pues es una ley muy sencilla. Como está roto, no hay fuerzas cuando yo lo tracciono, pero cuando hay contacto, sí hay una fuerza que se genera porque una esfera no puede penetrar otra, ¿vale? O si hay fricción. Si hay fricción, pongo una ley de fricción regularizada, es decir, crezco de aquí hasta el valor de la fricción dinámica y a partir de ahí le aplico una fuerza que va a ser constante igual al coeficiente de fricción dinámico por el desplazamiento según yo tenga, ¿no? Alguien más centrado. Admitir. Vale. Bien. Esto me lo salto. Espero no haberles liado mucho con el tema de las ecuaciones, ¿no? Pero quería centrarlos un poco sobre lo que es el tema y cuáles han sido las implementaciones nuevas que he metido. Con esto en mente, pues, desarrollé unos programas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones para validar esta formulación. Y el punto inicial es, pues, probar estos resultados con ensayos teóricos y ensayos experimentales para ver si obtengo el mismo tipo de resultados, ¿no? Observar que ahora lo que estoy caracterizando no es únicamente los valores de carga que yo pueda ponerle a la viga, sino también la grieta que voy a estar generando dentro de mi problema, ¿no? Entonces, uno de los ensayos más característicos y más difíciles realmente, porque aquí hay un modo 1 y modo 2, es un modo combinado de falla, es que es una viga con 2 entallas. Tengo esta entalla y esta otra. Aquí estoy cargando y este está empotrado. Entonces esto va a fallar. Las propiedades mecánicas, las dimensiones. Tengo 3 tipos de malla, una malla gruesa, una malla fina. Recordad que mientras más pequeña sea la malla, mejor voy a aproximar ese resultado porque lo estoy aproximando por líneas rectas. Y este es el tipo de falla que yo obtengo, la malla gruesa y la malla fina. Aquí entre rojo estamos viendo el daño sobre los elementos que se han dañado los he borrado y en su lugar pongo elementos discretos para caracterizar esa rotura. Y observad que la falla va desde el vértice de la entalla hasta el punto de aplicación de la carga. Hace una curva y luego es recta. No sigue la orientación que tiene los elementos, la malla de elementos, ¿vale? No es una grieta que sea dependiente de la malla, sino es independiente de la malla. Sí que depende del tamaño de la malla, pero no es una grieta que se condicione por la orientación de la malla, que eso es muy importante, ¿vale? Y comparado con resultados de otros autores, con formulaciones más complejas, pues mis resultados coinciden bastante bien con los resultados de otros autores, con formulaciones, pues por ejemplo aquí formulaciones mixtas, formulaciones irreducibles, ¿vale?
Entonces, con este ejemplo me quedé muy contento. Otro ensayo, y este es un ensayo muy importante, y yo he visto que muy poca gente, muy pocos laboratorios lo hacen, ¿no? Y no los toman en cuenta para lo que es el análisis de las estructuras. Es un ensayo de tensión indirecta, un ensayo brasileño. Es una probeta cilíndrica que se carga axialmente, y los esfuerzos que se generan son muy interesantes porque diametralmente aquí se van a generar esfuerzos de tracción. Principalmente serán esfuerzos de tracción. Sí que hay esfuerzos de compresión, pero los más grandes serán esfuerzos de tracción. Entonces, esto hace que la probeta rompa por la mitad. Y aquí lo que estáis viendo, pues son los resultados que he obtenido en 3D, en donde se ve claramente que la probeta se rompe por la mitad. De hecho, la tensión máxima es función de la carga que se aplica y del diámetro y el espesor de la probeta. Esa es la expresión de la tensión máxima. Yo le doy unos ciertos valores y pues coincido con el resultado que estaba esperando, ¿vale? Obviamente, mientras más fina, más exacta va a ser mi malla, ¿no? Digo, mi resultado. Entonces coincido con los resultados, con lo cual me quedo muy contento. El ensayo a compresión. Y aquí voy a soltar una, a ver si después me la creen o no. Resulta que todos los materiales rompen a tracción. O sea, no hay ningún material que rompa compresión, al menos no lo concibo, ¿no? Se puede aplastar, se puede decir, pero a compresión un material no va a romper. Todos rompen por tracción. Entonces me dirán, bueno, pues un ensayo de compresión, y como dices que rompe a tracción. De hecho, la rotura, que esto es muy importante, la rotura que se produce en un material es dirección normal a los esfuerzos principales. Si estos son los esfuerzos principales, la rotura va en dirección normal a estos esfuerzos. Si yo tengo unos esfuerzos principales en esta dirección, pues la rotura será desviada, ¿vale? Entonces, y además esto es lo que se conoce como modo 1 de fractura. Entonces yo digo que en todos los materiales rompen a tracción, y lo más importante es obviamente el valor de la tensión a tracción máxima. Otro valor interesante es la energía de fractura, de este no he hablado, pero ya lo comentaré. Bien, pues en un ensayo a compresión también encuentro valores bastante aceptables, que era lo que yo esperaba en una probeta de hormigón. No solamente eso, sino la forma en la que la fractura se produce. Este es una probeta en la cual yo estoy comprimiéndola, ¿vale? Entonces, este es un código que es el LS-DYNA, seguramente lo conocerán. Estos son los resultados que LS-DYNA arroja. Estos son mis resultados con una malla estructurada. Una malla estructurada quiere decir que los elementos están todos igualitos, ¿vale? No es una malla así a lo loco, sino todos los elementos están ordenados. Y aquí obtengo, obviamente, el resultado en 2x a 45 grados, que es lo que tiene que ser. En realidad, lo que ocurre es que se forman en la estructura unas bandas en la cual el material comienza a estar dañado, pero esas bandas son por grietas verticales que se provocan por la tracción, ¿vale? Se provocan tan rápidamente que no se suelen observar, y claro, esto por pandeo se viene abajo y se generan estas grietas clásicas que se observan. Me han comentado estudios de laboratorio que por radiografías llegan al punto límite de la probeta, y sí que se observan estas grietas verticales, que son, insisto, por tracción. Entonces, si yo continúo con este ejercicio y pongo una malla no estructurada, sorpresa, obtengo las grietas verticales en mi probeta, que van a hacer que la estructura, que la probeta a compresión falle. No he visto ningún código que sea capaz de reproducir esto.
estas grietas verticales. No he visto ninguno. Entonces, con esto estoy pues realmente muy contento y muy satisfecho con estos resultados, ¿no? Ahora hay otra cosa muy interesante. Si estas puntos de apoyo de la probeta cambian, por ejemplo, si son apoyos deslizantes, ¿no? que digamos que no esté bien refrendado o que haya algún deslizamiento, las grietas van a ser diferentes. Será una grieta vertical. Y esto es lo que yo obtengo, una grieta vertical. ¿No? Si un apoyo está fijo, pero el otro está movible, pues obtengo ahora una grieta en esta dirección, producto de microgrietas verticales provocadas por la tracción. Pues es el resultado que obtengo en 3 dimensiones. Con lo cual esto para mí ha sido un éxito. Esta es una probeta tridimensional también con este tipo de apoyos y obtengo el daño en cruz, ¿no? Entonces, aplicando esas condiciones de contorno. Entonces, estoy muy contento. Otro ensayo complejo sería un ensayo acortante. Esta es la forma de mi probeta, aplico ese tipo de cargas, ¿no? Tiene unas entallas, esta probeta, y esta zona aquí, que es donde se supone se va a producir el fallo por cortante. Esta es una renderización, la malla que yo utilizo, y estos son los resultados que yo obtengo, ¿vale? Obtengo la fisuración en la zona que a mí me interesa que se fisure, o sea que la grieta la tengo bien definida, y los resultados numéricos también. O sea que cuantitativa y cualitativamente mis resultados son bastante aceptables, bastante buenos. Este otro ensayo es muy curioso, que es un ensayo no destructivo para conocer la tensión máxima, el modo de elasticidad, del hormigón, ¿vale? Es un disco, aquí se ve mejor, es un disco que está metido dentro de la probeta, dentro del hormigón, y de esta varilla se extrae este disco y se generan 2 tipos de fisuras. Esta fisura inicial y después el cono de extracción. Y se genera bien definido ese cono de extracción. Quien diseñó este ensayo dijo, bueno, es que únicamente se va a generar este cono de extracción y en función de las fuerzas que yo necesito para este cono de extracción, voy a hacer un análisis de correlación del modo de elasticidad del material, del hormigón, y dependiendo de la fuerza puedo encontrar el modo de elasticidad. Esta es la idea del ensayo. Pero nunca se dio cuenta de que existían estas fisuras iniciales, ¿no? Que realmente existen en el material. Cuando se rompe, imposible verlas. Sin embargo, se generan estas fisuras y realmente la fractura que se provoca no es exclusivamente por tracción, sino es una fisura por cortante y por tracción. Entonces, no va a medir exactamente lo que él quería. Pero como hace un análisis de correlación, pues le llega a atinar, porque las relaciones estadísticas le dan esa ventaja, ¿no? Lo que yo hice ha sido, digo, me voy a inventar, bueno, no voy a dar las propiedades de un material parecido al hormigón, voy a hacer este ensayo y voy a ver qué fuerza necesito para sacarla. Y esta es la fuerza que yo he medido en mi ensayo, ¿vale? Ahora bien, voy a tomar el mismo material y le voy a hacer un ensayo de compresión, ¿vale? Y ahí podéis ver que se genera la fisura en estas características. Y la carga máxima que encuentro a compresión es esta. Voy a ir a las gráficas de este señor, que es esta gráfica, y digo, si yo le he metido una fuerza de extracción de tanto, el módulo de elasticidad, perdón,
la tensión máxima que me ocurre en compresión está dentro de lo que estoy encontrando, y resulta que sí. Entonces, de alguna forma, no de alguna forma no, sino que estoy realmente caracterizando bien el material, el ensayo está bien, y la simulación numérica también está súper bien, porque concuerdan perfectamente con lo que se esperaba obtener. Entonces, este ensayo realmente es también muy, muy difícil, porque no solamente se acerca a la realidad por un lado, sino por el otro, tanto por la fuerza de extracción como la fuerza compresión. Bueno, pues muy contento con estos resultados. Digo, bueno, pues ahora vamos a aplicaciones más interesantes, aplicaciones más visuales, más fáciles de entender. Este es un ensayo de explosiones. Yo tengo aquí un pequeño agujero, le voy a aplicar una presión caracterizada por una fuerza en esta forma, y resulta que lo que obtengo son grietas muy parecidas a lo que se espera en los ensayos reales. Con esto digo, bueno, pues mira, vamos a analizar lo que sería el frente de un túnel. Este es un túnel que me parece que está en Noruega, es un túnel experimental. Entonces este es el plan de tiro, y lo que voy diciendo, bueno, pues hago mi malla de elementos finitos, más pequeños en la zona que me interesa, más grandes en aquella otra zona, para tratar de evitar que la onda de explosión me rebote en la frontera y se regrese. Entonces con esto disipo un poco la energía y aplico el plan de tiro. Y voy explotando los barrenos según el orden de ese plan de tiro. La idea aquí era caracterizar la subexcavación y la sobreexcavación. Es decir, en qué zonas me he pasado de explosivos y en qué zonas me he quedado corto. Y los resultados también han sido bastante buenos, porque ha habido una variación muy pequeña entre la zona que me he excedido de sobreexcavación y de subexcavación. Entonces también estos resultados súper chulos fueron parte de un proyecto europeo en el cual pues que quedaron, bueno, la verdad es que quedamos muy, muy bien. Otro análisis interesante, la iglesia de Poblet, está aquí cerca de Barcelona, es un monasterio cisterciense, están ahí enterrados la mayoría de los reyes de Aragón, y lo que he tomado es un trozo de la iglesia, esta sección de aquí de la iglesia, con sus arcos, sus cubiertas, las he caracterizado y les he puesto el 50% del acelerograma del sismo del centro, allá por donde está Fernando. Hay un sismo que hubo ahí hace tiempo, se utiliza mucho este acelerograma para análisis dinámicos, y lo que he hecho es, bueno, pues ir viendo en cada paso de tiempo cómo se daña esa estructura. Y aquí vemos que se generan fisuras por cortante en la base. Estas no son importantes porque se cierran solitas, pero estas no. Estas provocan que la estructura se caiga. Y es lo que vemos en esta animación. Las bolitas son los elementos discretos, y los elementos finitos, pues, son los que me dicen cómo se comporta el continuo en este ensayo. ¿Qué le pasa? Que no quiere. Ahí está. La verdad es... me ha gustado mucho la animación, se ve muy bonita. Y de hecho, esta imagen de aquí fue portada para una de las revistas del sector, ¿no? Del área. Publiqué un artículo y tomaron esta imagen como carátula para la revista. Otro monasterio, este es también un monasterio románico, este está en Burgos. Le aplico también en este caso le he aplicado el 0.70 del mismo sismo en esta dirección. Esta es la estructura interna de la iglesia. Y lo que se provoca, pues aquí son fallas por cortante,
no afectan porque esto por el peso se cierra, pero el campanario queda totalmente destruido. Aquí podéis ver cómo el campanario se cortan las columnas, se viene abajo la techumbre y se cae. Este es el principal problema en esta iglesia, es el campanario se derruye totalmente, ¿no? Se nos viene abajo. La idea es obviamente que no se dañen este tipo de estructuras, y esta tecnología, esta simulación puede servir para decir, oye, el campanario hay que reforzarlo, ¿no? Y que no se note porque son estructuras que no podemos tocar mucho, pero hay que reforzarlo. Otro problema, demolición de chimeneas. Esto que estás viendo en la tele, pero en el vídeo, es una explosión fallida. Solo se cortó un trozo de la chimenea. Y aquí estamos viendo que se cortó un trozo de la chimenea, se viene abajo, pero se viene verticalmente, y luego casi se carga aquí la retro que intenta tirarla, ¿no? Son pues problemas bastante peligrosos. Y esto es, por ejemplo, una voladura controlada, pero bien hecha, de estas torres de estas chimeneas, ¿no? Que, por cierto, esta voladura es en México. La estructura se rompe en medio vuelo, se parte por la mitad y tiene que caer en una zona muy controlada. Entonces, con este programa, pues también he podido diseñar cuál sería la voladura. Como veis, la estructura se rompe en vuelo, ¿no? Que es lo que tiene que pasar, y también saber cómo tiene que ser esa voladura para que la estructura tenga que caer en donde uno quiera y que no le caiga al vecino. Problemas de fracking, de fracturación en esquisto para sacar petróleo. También lo hemos utilizado. En este caso hay una cierta presión vertical que se aplica, otra presión diferente horizontal, que es menor que la vertical, y por eso se generan grietas verticales más grandes que las grietas horizontales cuando se pone presión en este tubo. Si aumento la profundidad, pues el tamaño de las grietas va a disminuir, ya no se generan grietas horizontales, que era lo que se esperaba, ¿no? Y el problema de la fractura hidráulica es que el esquisto tiene muchas grietas que son, primero, difíciles de encontrar, difíciles de caracterizar, y cuando uno le mete presión a este agujerito de aquí, lo que hace es que empieza a hacer la fractura, se mete el agua en las grietas y acaba petando todo el macizo, ¿no? Entonces hace que se descontrole el flujo de agua dentro del macizo, y esto provoca que luego salga agua con gas, o que se contaminen los ríos, o cualquier problema. No sé si se observa que aquí se genera una grieta vertical, ¿no? Que este es el problema cuando tenemos el macizo agrietado. Otro problema también muy interesante es un experimento que se hizo en Japón, donde hay una pared de hormigón. Aquí estáis viendo las dimensiones, 2,5 metros de alto por 2,70 de ancho, y esta pared de hormigón se pone dentro de un canal hidráulico. Estas son las condiciones de contorno que yo utilizo para fijar esta pared de hormigón, y le aplicamos una presión hidráulica porque es una ola que se deja ir contra la pared, y esta es la rotura que yo observo, ¿vale? En este caso para una pared de 60 milímetros de espesor. Esto es lo que el experimento ha encontrado, y esto es lo que yo he encontrado. Las grietas son muy similares, el daño es muy parecido. Aquí hay una desventaja, una diferencia. Esta pared que tengo aquí no está armada, porque esta pared sí que tiene ciertos
refuerzos de acero, pero he podido meterle armadura a la pared, y entonces pues también tengo daños muy parecidos, ¿no? Y también daños sobre la estructura de acero. Y este es otro proyecto bastante interesante en el cual pues aquí nuestro ilustre Juan José Cuellar me ha permitido colaborar, que es la Catedral de Celaya. Este video es muy chulo porque se ve cómo va izando. ¿Por qué no se ve el vídeo? Se ve cómo se va izando los marcos de hormigón con la grúa, y veis que hay 4 puntos de izado, y es la parte donde más se esfuerza esta pieza, ¿no? Se levanta luego pues para meterla en los candeleros para que quede ahí anclada. Y lo que yo hice, bueno, pues fue reproducir este fenómeno de izado. Me tomé la mitad de la estructura por cuestiones de simetría, las dimensiones. Hice un análisis cuasi estático de este izado. Y aquí lo estáis viendo en rojo. Son las zonas donde mayores esfuerzos de tracción se generan. Cuando está vertical la pieza no hay prácticamente fuerzas de tracción, pero sí cuando se empieza a izar la estructura. Esta sería la deformada de esa estructura, multiplicada creo que por 5.000, por 500, no, multiplicada por 50. Sería la deformada de la estructura. Y vemos esa zona de tracción. Si vemos con más detalle esta zona de tracciones que se producen aquí, en donde hay los anclajes del izado, podemos ver que estas tensiones superan las tensiones máximas del hormigón que se estaba trabajando. De eso yo lo que comentaba a Juan José era que probablemente aquí tuvieran algunos problemas de microfisuras en el hormigón. Cuando esta estructura está de pie, estas fisuras se van a cerrar. O sea, no representan ningún peligro, salvo que pudieran servir de filtración de agua para que fuese a corroer el acero interior. Entonces, como comentario, decir, oye, pues mira, aquí ponle más pintura para que no se mete el agua, ¿no? Sería una de las cosas curiosas que yo encontré. Esta es la parte inferior de ese marco. Aquí no le pasa absolutamente nada. Y este sería el acero de refuerzo, que también está muy por dentro de los límites de la estructura, ¿no? Y luego, bueno, pues continuando con la colaboración, nos pusimos a estudiar, y esto ya es otro tipo de elementos y otro tipo de formulaciones, porque aquí lo que se hace es un análisis de potencial para conocer la distribución de presiones en la fachada de la estructura. Pues hicimos un análisis del viento en dirección de las 4 fachadas de la estructura para conocer las presiones que se encuentran en las distintas fachadas, dependiendo de dónde sople el viento. Dependiendo de qué cara actúe, pues vamos a tener presiones mayores o presiones menores. El viento que metimos era de 120 kilómetros por hora. Y la idea era, pues, o es, analizar en este caso la fachada, que no sé si es la norte o la sur, corrígeme, Juan José. La fachada poniente, el acceso. Sí, esta es la del acceso. La fachada de acceso es del poniente, sí es. Pues aquí corrección, poniente. No hay problema. Entonces, es una estructura compleja porque tiene perfiles de acero de distinto espesor, distintos tamaños, una estructura de hormigón aquí metida, que es el marco. Y uno de los grandes problemas, aquí sí lo voy a comentar, cuando se trabaja con elementos finitos, estas uniones de aquí, ¿no? Quiere decir que hay una viga que entra así, y luego hay otro material aquí que continúa, y los nodos que se generan aquí tienen que ser
tanto pertenecientes a esta parte como a esta otra, ¿vale? Y lo que hace el AutoCAD, es decir, esta es una cosa y esta es otra cosa, y hay intersecciones que uno no quiere, y hay elementos que están dentro de los otros, y tratar de borrar todas estas cosas y tratar de corregirlas, yo creo que es una de las labores más difíciles de trabajar con elementos finitos. De hecho, es un cuello de botella, tanto para la industria automotriz como para la industria de la construcción, el poder hacer que estas intersecciones realmente sean intersecciones físicas, o físicas dentro del ordenador, y no solamente intersecciones visuales como hace el AutoCAD, ¿no? Cuando AutoCAD colorea, pues esto lo pone de un color, esto lo pone de otro, pero esta parte de aquí adentro ya no se vio. Y esto es lo que hay que pulir, corregir y moverle, y a veces requiere mucho más tiempo, que obviamente muchísimo más tiempo que el mismo cálculo, ¿no? La estructura completa la tengo discretizada, la tengo también con la cimentación, tengo el conjunto completo, pero en este momento me estoy abocando a estudiar la fachada poniente de la estructura. Aquí otro vistazo con sus capillas y sus elementos de hormigón, elementos de acero. Y bueno, algunas referencias, algunos artículos que he escrito. Este estudio, esta idea empezó ya por el 2014, ¿vale? Entonces los primeros artículos que saqué fueron del 2015, pero la mata ha dado, he sacado unos 10 artículos con esta idea. Estas son algunas de las cosas más interesantes. De hecho, he tenido el honor de hacer este artículo con un gran colaborador, no sé si vosotros lo conocéis, pudimos escribir un artículo con Adrián en la revista de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería, en su momento, con estas ideas del laboratorio. Un artículo bastante chulo, quedó muy bien. Y bueno, esta fue la lectura de tesis de Alejandro. Este es Alejandro, este es Eugenio Oñate, servidor, de los colaboradores de lo que es el FEMDEM. Él tomó estas ideas de esta técnica y las aplicó a problemas de interacción fluido-estructura bastante interesantes. Y bueno, con esto acabo. Este ejemplo es curioso porque habéis visto, yo parto de elementos sólidos y los rompo en esferas, pero también he hecho lo contrario. A partir de esferas genero elementos sólidos. Esto es un problema de impresión en 3D. Pero bueno, es otra historia, ya contaremos esto en otro momento. No sé si tengáis alguna duda, algún comentario. A ver, Charlie, pregúntale qué es una paja mental. ¿Qué ha pasado? ¿Está Charlie? No. Se quedó dormido. Yo tengo una pregunta. Dentro de lo que estuviste hablando, estuviste diciendo que hubo fallas de tracción y compresión. ¿Qué es lo que, cuando es tracción, qué envuelve eso? Tensión. Bueno, perdón. Tensión, a ver. O tensión, ok. Tensión. Okay. Tú tienes un estado de tensiones en cualquier punto, ¿vale? Vamos a hablar en 2 dimensiones. Tienes sigma X, sigma Y y tau XY, ¿vale? Tu cortante. Y tú sabes que eso lo puedes llevar al círculo de Moore. Y en el círculo de Moore encuentras tus tensiones principales. ¿Me sigues? Sí. Vale, pues tus tensiones principales, la tensión sigma 1 va a ser la mayor
que será positiva o negativa. Si es positiva, yo la considero de tracción, o sea que está estirando, ¿vale? Si es negativa, es de compresión. Si esta tensión principal de tracción supera cierto umbral, entonces el material se empieza a degradar. Y hasta que se genere la fractura. Y la fractura se va a generar en un plano perpendicular a la dirección principal que genera esta fractura. ¿Me aclaro o hago un dibujito? No, está bien, está bien. Dos ¿Lo interacciones. que empieza como compresión termina por tensión o en realidad siempre es tensión? A ver, no entiendo la pregunta. Sí, ya ves que dices que en la compresión, por ejemplo, del cilindro, Sí, lo que fractura es la tensión o la tracción. la tracción, exacto. Entonces, ¿toda la compresión existe o llega un momento en que la compresión se hace tracción? No. Ocurre lo siguiente, tú tiras una piedra al fondo del mar, o tiras la piedra a la fosa de las Marianas, tienes una presión acojonante, pero la piedra no se rompe, porque tienes compresiones por todos lados, ¿vale? Sí. Que igualan una con otra. Ajá. No es que igualen precisamente. A ver, déjame si me hago un dibujito aquí. Imagínate las bolitas, que el cilindro fuera una cubeta con pelotas, ¿no? Algo así. Son las... Sí, a ver, insertar. No, la positiva. Entre la compresión y la tensión hay la división, Charlie, se le llama eje neutral. Es donde está la división. A ver, y yo tengo un esquema. A ver, sigma 1, sigma 2, y aquí tengo sigma 3. Son mis tres tensiones principales, ¿vale? Hay un eje, que es que es el eje hidrostático, en el que las tres tensiones van a ser iguales, y aquí no le pasa nada al material, porque esto, al final, es un cono. ¿No estás presentando la pantalla, Francisco? Sí, gilipollas, lo siento. Descartar, mantener. A ver. La pantalla completa. Compartir. Sí. Vale. Decía, yo tengo los tres ejes principales de tensiones, no tengo cortantes. Tengo un eje, que es el eje hidrostático, en donde las tensiones van a ser exactamente igual, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, ¿vale? Y sobre este eje hidrostático no pasa nada, no tengo compresiones en las tres direcciones exactamente iguales. Entonces es lo que le ocurre a una piedra cuando se cae en el fondo de las Marianas, nunca se va a romper por ningún lado. ¿Por qué? Porque el estado tensional no se sale de este cono, ¿vale? Este cono que vemos aquí es lo que es Duncker-Prager en tres dimensiones. En dos dimensiones es el corte de esto. Bueno, pues en tres dimensiones es esto. Cuando el estado tensional toca esta superficie de aquí, de este cono, se supone que se va a romper, ¿vale? Pero si yo aumento las compresiones por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no les va a pasar nada. Ahora, esto es un material dúctil, ¿vale? Que es más o menos como el material frágil. En un material frágil, insisto, se rompe por tracción. Me cambio a dos dimensiones, sigma 1 y sigma 2. Sigma 3, muy correctamente, ¿no? Es realmente sigma 3. Aquí tenemos este comportamiento. Este se va por aquí, se va por aquí. Y esto es simétrico, ¿no? Simétrico en este eje. Entonces, realmente cuando yo llego a este punto de aquí, es difícil que yo llegue aquí. Antes suelo llegar aquí, porque este es muy pequeño. En el hormigón esto es el 10%.
de este valor. Entonces, hay algunas formulaciones que dicen, bueno, es que esto tiende a infinito, tendería a infinito en esta dirección, hasta el fondo. Y esto también en esta, o sea que a compresión nunca va a romper. Yo estoy aquí en compresión pura, ¿eh? Y no rompe, pero a la que me mueva un poquito en la dirección 1 y tenga tracciones, esto sí que me va a romper. ¿Qué es lo que le ocurre al hormigón en este caso? Yo estoy comprimiendo aquí, ¿vale? Pero por la forma que tiene la probeta, no las tensiones no van a ser exclusivamente en esta dirección. Yo tengo un coeficiente de Poisson que hace que me provoque que tenga sigma X, sigma, si estoy apretando en I, pues hace que tenga sigma X, si estoy apretando en I, el Poisson me da sigma X, me hace un sigma X, ¿no? Entonces, tengo tensiones también en esta dirección, ¿eh? Que son de signo contrario incluso a la que estoy aplicando. ¿Qué es lo que lo provoca aquí? Pues que mi estado tensional, en mi círculo de Moore, me dé unos valores así. Que tenga tracciones y que tenga compresiones, ¿vale? Y mis tensiones principales, o sea, imagínate este punto de aquí, que tiene compresión y tracción, que podría ser este punto de por aquí, ¿eh? Pues esto hace que este es el punto que busco, esto hace que me genere un cierto ángulo y las tensiones principales van a estar desviadas, ¿vale? Así y así. Va a romper por tracción, porque no está rompiendo por compresión. La grieta va en esta dirección, ¿vale? Perdón, si esta es tracción, la grieta va en esta dirección. En este caso, la grieta que se generan van a ser grietas verticales. Aquí se me van a generar grietas verticales. El material me va a fallar por tracción. Aunque yo lo esté comprimiendo por efecto del Poisson, por efecto de la forma que tiene esto, que es un cilindro, me va a generar pequeñas grietas verticales, que al final esto va a fallar por pandeo, y es una cosa tan rápida que lo que veo es que se me genera una grieta en esta dirección, de esta forma. Y me quedo muy contento. Ah, pues mira, me ha fallado por compresión. Pero en realidad el valor importante es el de tracción. Y esto lo da el ensayo de tracción indirecta, el ensayo brasileño, que alguna vez te he comentado, Juan José, que no lo soléis hacer. No se usa mucho, no sé, Adrián, qué opine, pero es raro los laboratorios que hacen la prueba. Muy pocos lo hacen, ¿eh? En México tal vez. Sí, pero realmente es un valor muy interesante porque el material falla por tracción, por compresión no me va a fallar. El hormigón me falla por tracción. Aunque yo lo comprima por esta distribución de esfuerzos, se generan tracciones y es ahí en donde el material pues dobla las manos. Otro punto interesante, otro valor interesante es la energía de fractura, que de esta no he hablado. A ver. Y tampoco se hacen ensayos para calcular energía de fractura, que es un valor muy interesante. En este eje tengo deformaciones y aquí tengo tensiones. Entonces he dicho que es elástico lineal hasta cierto valor de la tensión, que es la tensión elástica. A partir de aquí, al material lo voy a degradar. Esto sube con E, ¿vale? Entonces voy a decir ahora que la nueva sigma, digamos sigma dañada, va a ser igual a E por 1 menos D por una cierta deformación. Esto hace que esta relación empiece a decaer hasta una cierta deformación final. El área bajo esta curva es la energía de fractura, que se llama G. ¿Por qué es importante? Porque te dice en dónde va a romper
este material. Puede romper aquí. Si tiene mucha energía de fractura, puede romper aquí. Si tiene una energía de fractura infinita, va a ser que se alcance esta tensión aquí, y aquí es donde coincide con la plasticidad, porque esto es un problema de plasticidad perfecta, ¿vale? Con una energía de fractura infinita. Aquí se une lo que es la teoría del daño con la teoría de plasticidad. ¿Pero por qué es importante esto? Porque si G es prácticamente nula, el material llega a sigma elástica y rompe. Pero si tiene energía de fractura un poco más grande, llega a este valor y va aguantando. Como tengo muchos elementos aquí, el comportamiento final es que es así y luego aguanto un poquito hasta que rompe. Esto es lo que veo a nivel macro. A nivel micro ocurre esto. También es otro valor que no se suele medir, la energía de fractura. En algunos casos, en algunos ensayos, pero esto es para vigas de acero, para varillas, se ve la deformación última. Ya nos dice más o menos cuál es la energía de fractura, pero en el hormigón no. Y también es un valor bastante importante para caracterizarlo, para poder modelarlo. Dejo de compartir. Descartar. Francisco, ¿puedo? Sí, puedes. No, pues bastante bien esta exposición. Me disipó por ahí algunas dudas que traía respecto a algunos de los criterios, sobre todo en lo que son los análisis discrecionales y los elementos finitos. Yo quería comentarles lo siguiente, que en relación a la prueba brasileña, en efecto, o sea, es poco se usa, pocos laboratorios la realizan. En México, pues los que la realizan principalmente son los laboratorios de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen un laboratorio bastante equipado, ¿no? Y hacen este tipo de pruebas. Y estas pruebas, tuve la oportunidad de participar en ellas en un proyecto en Zacatecas, en donde en un principio los análisis se querían hacer bajo criterios meramente de elementos finitos, y un poco arriesgando la cuestión de análisis por separado de lo que era la condición de lo que es la roca con el elemento de la cortina de la presa. Y pues bueno, finalmente no fue así, se tuvo que realizar por métodos discrecionales el análisis matemático, tomando en cuenta pues que las paredes de lo que es donde se apoya pues la cortina, pues obviamente tienen diferentes características, diferentes estratos, ¿verdad? Y obviamente cada estrato pues tiene sus propiedades, ¿no? Sus propiedades muy especiales, ¿no? Incluso en edades geológicas obviamente muy diferentes, en fin, propiedades totalmente diferentes de unas a otras. Y entonces, ahorita entiendo la razón del por qué los elementos discrecionales son digamos, la forma de que nos garantice esa integración entre la estructura que es la cortina con lo que es su relación con la roca de apoyo. Sobre todo en las partes en las paredes, porque una de las preocupaciones principales de las cortinas son las paredes, ¿verdad? Digo, todo, pero las paredes porque pues ahí los elementos se analizan de manera infinitesimal, ¿verdad? Porque pues va cambiando con la altura las cargas. En la medida que uno va variando la altura, pues van cambiando las cargas, y luego si a eso le agregamos que son las paredes las que tienen propiedades diferentes, y luego nos encontramos con una falla geológica, y en fin, una serie de cosas, ¿no? Y creo que ahorita la parte que estoy entendiendo de estos análisis que tú has hecho, Francisco, muy interesantes, por realidad es que integran todas estas condiciones
que las puedes ir analizando de manera asociada entre estructura y elemento donde te apoyas y el impacto que genera, pues tanto el sismos como los efectos propiamente ya del agua, cuando está presa llena, presa vacía, etcétera, ¿no? Y sobre todo en la cuestión también de lo que es pues la propiedad de la mecánica de cada una de las rocas. Es una de las condiciones a veces críticas porque nos topábamos con el problema, obviamente, a la hora de hacer el análisis de que por la roca sí extraíamos la muestra y la probábamos, era el resultado real, pero luego entrábamos a lo que tendría que ser, digamos, un poco, no su posición, sino lo que tendría que cumplir el diseño en lo que eran los concretos, el concreto arrodillado, que era una de concreto arrodillado. Y la verdad, esa condición de lo que existe con lo que no existe todavía, pues es lo que nos genera mucha, pues en cierta manera incertidumbre. Y pues bueno, ahorita en esta parte que tú explicaste, la verdad es que me quedó más claro la razón del por qué los métodos discrecionales en una forma, los métodos finitos en otra, ¿no? No, pues, muy bien, muy bien. Era un comentario. Ya nomás una pregunta, mi estimado Francisco. ¿Tú haces análisis matemáticos para estructuras como de este tipo, como cortinas, en cuanto a su comportamiento? Que alguna vez he hecho algunos, sí, sobre todo problemas acoplados con calor. O sea, cuando el sol le pega, aquello se dilata. Si el hormigón lo pones ahí, el calor de hidratación también te genera calor. Al generar calor, generas deformaciones y tienes esfuerzos mayores. Alguna vez hemos hecho algún análisis de presas, sobre todo también de presas de hormigón compactado, como lo que comentas. Sí, claro. Sí, son temas que analizamos. Ah, muy bien. Es bueno saberlo porque sí nos costó un trabajo en ese momento. Ya se resolvió, pues, pero sí nos costó un trabajo encontrar quién pudiera hacer el análisis desde ese punto, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático, porque, pues, bueno, laboratorios, pues sí hay quien te lo haga, sí hay quien diseñe por las fuerzas que conocemos tradicionales, que el efecto del agua, del empuje, del peso, de eso. Claro. Pero ya el análisis matemático, obligadamente aquí en las presas se tiene que hacer. O sea, no es una cuestión teórica, es obligado, Es obligado. O sea, en el diseño de esta estructura es la presa Milpillas en Zacatecas. Se tuvo que entrar a esa parte. No es una cosa de que si se hace o no se hace, no. El análisis matemático se tiene que hacer. Es obligadísimo. Sí, lo he visto. Pues ya sabes, con una módica no hay problema, Correctísimo. Ya tienes a Francisco y a su equipo y a algún chavo, ¿no? Que pueda hacer hasta su tesis doctoral o de maestría. O su trabajo final de carrera, precisamente. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Y muy bien esto de la iglesia, Juan José, muy interesante, felicidades a los dos, Y bueno, ya lo presentamos. Ahí con ustedes. Ya lo presentaremos después, ya. Muy bien, esa era mi participación, muy interesante, muchas gracias. Gracias, Carlitos, gracias. ¿Alguien más? Ya se nos durmieron todos. A ver, prendan sus pantallas, por favor. No, una cosa que hemos hecho ahora y que de hecho he sacado un trabajo final de carrera con ello, que toda esta idea la hemos llevado a lo que es un laboratorio virtual. Es decir, hemos dibujado una prensa, hemos diseñado unos ciertos ensayos característicos y hemos hecho un entorno en el cual el alumno se sienta, mete su ensayo, su muestra en la prensa, le marca ahí las velocidades, pone sus extensómetros, no sé qué, y lleva la muestra a la fractura, la rompe. Y entonces, lo mismo que hace Víctor, lo mismo que hace Adrián, pues nosotros lo metemos en el ordenador utilizando esta técnica FEMDEM y tenemos una prensa virtual.
Muy bien. No, Oye, pues y muy también, interesante, o sea, eso precisamente es lo que comentaba yo, que cuando se tiene información de lo real en lo que es, por ejemplo, los análisis de roca, cuando todavía no se tiene la cortina, cómo hacer un ensayo, ¿verdad? Del comportamiento del concreto, ¿verdad? Y posteriormente, pues llevarlo a la El relación diseño. ligarlo, ¿verdad? Digamos, con el comportamiento de lo que encontramos en campo. Exacto, Vamos a decirlo así, exacto. ¿verdad? No, está interesante, muy interesante, Francisco. Esa parte del análisis de esas probetas que todavía no se tienen, que todavía no existen, pues era uno de nuestros talones de Aquiles, ¿eh? Era uno de Ya, nuestros talones de Aquiles. Ya lo sabemos. exacto. Muy los bien, muy presentamos interesante, ¿eh? antes. Porque no Gracias, se gracias. presentaron antes. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Charlie. No, todo bien, todo muy bien, muy bien. Súper. Yo, súper fregón. Cuellar, Tutus, Sí, adelante, Gustavo. un comentario Sí, señor. respecto al asunto del trabajo en lo que es el mar, o sea, lo que es la representación de la acción de oleaje contra diques y toda esta cosa, ¿también lo has trabajado? Esto es lo que ha hecho mi doctorando. A ver, porque la modelización del agua requiere de otras ecuaciones diferenciales, que son principalmente las de Navier-Stokes. Y estas son muy jodidas, y sobre todo si tienes turbulencia como puede ser en el aire, pero en el agua, en el mar no tanto, ¿no? Sí que hay un problema jodido porque es caracterizar la superficie libre. O sea, tienes que conocer perfectamente hasta dónde llega el agua para poder mallar tu dominio. Sí que hemos trabajado con ellas. De hecho, este ensayo que yo mostré de la pared en el túnel de agua, en el canal de agua, perdona, yo lo que hice fue tomar las presiones que ellos midieron con unos sensores. Y en función de esas presiones yo se las apliqué a mi programa, a la pared, y conseguí romperlo. Pero lo que es Alejandro ha conseguido modelar la columna de agua, el torrente de agua, y verificar en qué momento impacta y tomar esas presiones y llevarlas al problema mecánico. O sea que hemos jugado con ese tipo de problemas, ¿no? Modelar completamente el flujo de agua y esas presiones, ese empuje del agua, llevarlo al problema mecánico e interactuar, porque cuando se rompe, la superficie de agua la modifica el flujo de agua. Entonces es lo que llamamos nosotros el problema acoplado fluido-estructura. Okay. O sea que sí que hemos jugado con ello. Okay. O sea, sería, por decir, pues todavía más complejo, ¿no? Sí, por supuesto, porque estás resolviendo dos problemas diferentes. Estás resolviendo por un lado el fluido y luego estás resolviendo por el otro lado de la estructura. Es lo que he mostrado también algo parecido en el problema del flujo de viento. Las ecuaciones son similares. Aquí realmente se ha resuelto de otra forma, se ha resuelto como un flujo potencial, que es un poquito más rápido, pero no por ello menos complejo. Por un lado, tienes unas ecuaciones para calcularte la presión del viento sobre la estructura, y la segunda parte, que yo la voy a hacer un poco más a la mano, no lo voy a hacer interactuando con el código, es esas presiones llevarlas al problema estructural. Entonces yo ahí lo que le debo a Juan José, meterle las presiones al problema de las estructuras para poderlo calcular. Oye, Dudos, también a ese respecto me imaginaba una armadura. Por ejemplo, tú aquí hablas de elementos pues, que son macizos, que es concreto. En el caso de una armadura que tiene tantas oquedades, por llamarles de una manera, ¿cómo se comportaría eso? ¿Cómo lo estudian esa parte?
¿O cómo lo podrías como manifestar? Aquí hemos escrito un artículo muy interesante entre Juan José Cuellar, otro chico que se llama, ahí tiene nombre bíblico. Emanuel Maldonado. Emanuel, Regalado. exacto. Y yo, en el cual estudiamos la estructura de una de las casas que estaba construyendo Cuellar en aquel entonces y que tenía acero por arriba y por abajo, porque además eran casetones, ¿no? Aquella estructura. Lo que se hace es, bueno, la técnica que yo utilicé es modelar el hormigón como tal, como sólido, y el acero como varillas embebidas en el hormigón. Y el truco está, a las varillas obviamente les doy su área, les doy su módulo de elasticidad, que es diferente del hormigón, y lo que hago es compatibilizar los desplazamientos de la varilla con los del hormigón, para suponer que está embebido en la varilla dentro del hormigón. Entonces utilizas dos formulaciones diferentes. Por un lado te calculas las matrices de rigidez del hormigón, por otro lado te calculas las matrices de rigidez de las varillas y compatibilizas en desplazamientos. Es decir, lo que se mueve el nodo de la varilla es lo mismo que se tiene que mover el nodo del hormigón. Y ahí ese es el truco para poder hacerlo. Okay. Fíjate que cuando leí el título de lo que ibas a presentar, me imaginaba yo, al momento que dicen de estructuras ligeras, incluso de madera, como lo utilizan mucho en Brasil, estas cosas ahí con madera, pero son también así, como tipo las de metal, pero en madera, ¿verdad? Pero bueno, creo que salen cosas más. Muy elásticas. Ajá. En la teoría elástica nada más. Y con un comportamiento, yo creo que mucho más dispar, ¿no? Por el origen de la madera y todas esas cosas, pues sí complica mucho más. No es tan complicado porque, a ver, la madera es un material anisótropo, o sea, no te aguanta lo mismo en una dirección que en otra. El hormigón es isótropo, te aguanta lo mismo en las dos direcciones. Pero ese comportamiento anisótropo te la da la matriz constitutiva del material, la matriz D. Déjame comparto pantalla. Compartir pantalla, compartir. Vale. Entonces, en tres dimensiones, la matriz que te relaciona las tensiones con las deformaciones es esta. Y esta en tres dimensiones es una matriz de 6×6. Es una matriz que tiene, vamos a decir, EX, vamos a decir, E por nu, XY. No es precisamente E por nu, ¿no? Pero te lo voy a... le voy a llamar de otra forma para ser más correcto. Es XY, EXZ, 000, EXY, EY, IZ, 000, esto es XZ, esto es EIZ, y esto es EZZ, 000, G12, G13, G23, X12, vale. Bueno, ese es el comportamiento, esta es la forma que tiene esta matriz D. Si tienes un material anisótropo, este valor es diferente de este y de este. Entonces dices, aguanta más en una dirección que en el otro. Obviamente estos valores se van a alterar. Y de esta forma puedes caracterizar la madera. En el hormigón, este es igual a este y a este. Ya se me fue. Descartar. No, mantener. Vale, en el hormigón los tres valores van a ser iguales. De hecho, esto es totalmente simétrico y tal. En la madera no, estos valores son diferentes. Pero no te altera esta ecuación. Esta ecuación se mantiene constante. Entonces, la misma metodología que utilizas para el hormigón, la puedes utilizar para la madera si cambias esta matriz de rigidez.
de constitutiva, ¿sí? Ok, no, bien. No, pues muy bien, tú es muy interesante este trabajo que han hecho de muchos años y mira qué suerte de que estés con nosotros en el grupo y que nos puedas compartir esto. No, pues gracias a ustedes por aguantarme. No, hombre, y que ya tú que te desvelas tanto por los cuates. Pues mira, así tengo un pretexto para echarme unos rones sin que me den golpes mi mujer. Ya hicimos una como comercial, hicimos esta presentación primero en el Colegio de Ingenieros Civiles de Celaya y luego nos invitaron aquí con Francisco y lo presentamos en el Instituto de Cemento y Concreto del Salvador, con la gente que fabricó lo de Itiza. Ahí Francisco se aventó también su montaje virtual. Sí, el montaje virtual, sí señor, muy cierto. Bueno, pues si me permiten, voy a darle su reconocimiento a Francisco. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve ¿No se ve mi pantalla? No, Juan José. Perdón. A ver, un segundito. Compartir pantalla. Podemos también compartir las ganancias, ¿eh? Lo malo es que no hemos cobrado. ¿Verdad, Tutuso? Pues todavía no, pero si quieres ahí mover el agua, Charlie. Yo creo que sí, fíjate, van a necesitar un buen promotor. Pues, para luego es tarde. Necesitamos a alguien. Bueno, ¿se ve ahora mi pantalla? Ahora sí. Ok. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas felicidades, Frank. Bueno, pues el Grupo de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato, cobiando nuestro tiempo en la segunda edición, otorga el presente reconocimiento a nuestro amigo José Francisco Zárate Araiza por su excelente charla sobre una técnica FEMDEM para el análisis de estructuras de materiales frágiles. Dado en la ciudad, dado en Cobiando Virtual el 26 de junio de 2021. Muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias a vosotros por la paciencia, por vuestra amistad. Y porque nos vamos a ver ¿cuándo? Pues esa es la idea. Noviembre, octubre, noviembre. Octubre, noviembre. Sí, exacto. Finales de octubre. Ahí amenazo con ir, a ver si realmente lo cumplo. Para que lo vayan agendando, vayan portándose bien, para que les den permiso. Muy bien, pues para tenerte aquí el agasajo, déjame ir haciendo marranito para unas botellucas, ya sabes, de puro Casa Madero. Órale, pues. Órale. Está bueno. Muy bien, pues. Pues nada, si tienen por ahí alguna otra cuestión, o sea, alguna duda o alguna cosa, pues por ahí conocen mi mail o manden un WhatsApp y tal, y así como estoy encantado de que Juan José me permita colaborar con su cosa, aunque mis tiempos son muchísimo más lentos de los que él quisiera, supongo. No te preocupes, la obra va lenta, porque dicen que las catedrales se construyen en 200 años, ¿no? A ver si nos toca verla terminada. Lo bueno de Francisco es que le digo que no le pagamos, pero ya tiene saldo a favor por todas las oraciones. Tiene saldo a favor para pecar. Exacto, yo de aquí a diciembre puedo pecar, o sea que... Puede pecar. Allá los curas van a rezar por él, los 200 curas que tenemos en la diócesis. Si no va a ser que las grietas se te hagan canales. Muy bien. Pues muy bien.
Muy bien, pues tenemos el gallo para la próxima semana. Y pues si alguien más se anima, Jorge Tavares, ya te toca exponer algo. Sí, ¿verdad? Vamos a pensar qué puede ser. Ya les aviso. No le pienses mucho, ya sabes que estás experimentando con nosotros y ya después sí, te avientas a auditorios mayores. ¿Verdad, Carlitos? Claro. Anímense, anímate, Jorge. Es que todos ustedes son especialistas, de verdad, y muy conocedores de su tema. Los felicito. Felicidades, Francisco. Gracias. Millán, apúntate para seguir pecando. ¿Tú que eres experto en eso? No, primero acá Jorge Tavares es el experto en desarrollo de vivienda y demás. Él nos tiene mucho que compartir. Y después me aviento, déjame ir viendo ya por ahí traigo algo en mente. Se va a llamar el puente de madera que tenía que ser de concreto y lo hicieron de metal. Por lo está bueno. Ya lo vamos agendando dentro de 14 días, Gustavo. No, espérate. Para el 10 de julio. Se me acaba de ocurrir. Venga, Samuel, les vamos ahí, Diano. Sí, yo te aviso. Órale. Aquí Jorge sí, pues sí lo trae de todos los días. Sí, ¿verdad? No, pero tenemos que presentarlo, tenemos que ordenarlo. Yo les aviso. Déjenme ver cómo me organizo. Coño, yo estaba grabando. Déjame quitarle la grabadora, porque si no... Espérate, ¿dónde está? José Fernando. Creo que ya está borracho. Hola, buenas noches. Uy, feo.